Bien, el tema que vamos a empezar a continuación es el tema 5 del temario y se llama vectores en el espacio. El año pasado, como ya recordaréis, estuvimos viendo los vectores en el plano. Ahora vamos a pasar a los vectores en el espacio, con lo cual vamos a ampliar un poquito el tema del año pasado, ¿de acuerdo? El año pasado vimos cómo se caracterizaban los vectores, vimos también el producto escalar de vectores, vimos las operaciones con vectores, tanto de manera geométrica o de manera gráfica como de manera analítica, haciendo los cálculos. Y este año lo que vamos a hacer es ver los vectores en el espacio, que se van a comportar prácticamente de la misma manera que los vectores en el plano. Vamos a ver también el producto, no solamente el producto escalar, sino dos tipos de productos más que se dan con los vectores, que son el producto mixto y el producto vectorial, y vamos a ver también las aplicaciones que tienen los vectores para el cálculo de áreas y para el cálculo de volúmenes, ¿vale? Entonces vamos a comenzar en primer lugar con las nociones básicas y vamos a recordar un poco lo que vimos el año pasado. Si os vais a la parte de teoría que os he colgado en la plataforma, ¿vale? Ahí podréis ver este mismo documento, lo mismo prácticamente que yo voy a escribir y que vosotros lo tenéis en un documento de PDF, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con las nociones básicas. Un vector se caracteriza por tres cosas. En un primer lugar, por un módulo, que es lo que mide el vector, ¿vale? Este número es siempre positivo, ¿de acuerdo? Porque las medidas son siempre positivas y lo vamos a designar de esta manera, por A, B, la flechita arriba indicando que es un vector y dos barras, ¿vale? Eso sería el módulo del vector A, B, ¿de acuerdo? También se caracteriza por una dirección, que es la de la recta en la que está contenido, y por último, también se caracteriza por un sentido que, digamos, es lo que me indica la flechita del vector, ¿vale? Es el que indica la flecha. Entonces, ¿cuándo dos vectores son iguales? Pues dos vectores serán iguales siempre y cuando tengan el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, ¿de acuerdo? Dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora las operaciones gráficas, las voy a recordar y después veremos más cositas. Operaciones gráficas. Yo voy a dar en primer lugar toda la teoría y después comenzaremos a hacer ejercicios, ¿vale? Entonces teníamos el producto de un vector por un número. Le vamos a llamar K por el vector V, ¿de acuerdo? ¿Cómo era el producto de un vector por un número? El producto de un vector por un número, el resultado es un vector, ¿de acuerdo? El resultado es un vector. Que tiene dirección la misma que la de V. Sentido, la flecha, ¿vale? Pues el sentido es el mismo que V. Si el número por el que se multiplica el vector es positivo y el opuesto, es decir, la flecha al revés, el opuesto de V, si el número por el que se multiplica es negativo, ¿vale? Más cosas. Módulo. El módulo de K por V es el módulo de K por el módulo de V. El módulo de K, en este caso, no es el módulo de K, sería el valor absoluto de K, ¿vale? Porque hemos dicho que el módulo de un vector es siempre positivo. Por tanto, si un vector V mide 3 unidades, si yo ese vector V lo multiplico por 4,
¿De acuerdo? ¿Cuánto medirá el vector 4v? Pues 4 por el módulo de v. 4 por 3, 12. ¿De acuerdo? Se multiplicaría ese módulo del vector v por el número por el que he multiplicado el vector. ¿De acuerdo? Bien, suma de vectores. Es otra de las propiedades que tenemos. Suma de vectores, el resultado es también un vector, ¿vale? Recuerdo cómo se sumaban dos vectores. Si yo tengo el vector u y le quiero sumar el vector v, tengo que hacer coincidir el extremo de u. Recordamos que el punto inicial es el origen y este punto es el extremo de u con el origen de v, ¿de acuerdo? Y el resultado será el vector que va desde el origen de u hasta el extremo de v. Este será el vector u más v. No sé si os acordáis de que es la diagonal, la mayor diagonal del paralelogramo que se forma con esos dos vectores, ¿vale? El paralelogramo sería este, ¿vale? Y la diagonal mayor, ese sería el vector u más v, ¿de acuerdo? Entonces coinciden el extremo de u con el origen de v y el resultado es el vector que va del origen de u al extremo de v, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿cuál era la otra propiedad que teníamos con los vectores? Pues tenemos la resta de vectores, ¿de acuerdo? Bueno, propiedad, operación, mejor que propiedad, ¿de acuerdo? Tenemos la resta de vectores. Que también me da como resultado un vector. ¿De acuerdo? Después, para producto de vectores, hemos visto el producto de un número por un vector, la suma de dos vectores, vamos a ver la resta de dos vectores y después nos va a quedar el producto. El producto de vectores, vamos a tener tres tipos de productos. Uno será el producto escalar, otro será el producto vectorial y el último será el producto mixto, que ya englobará tres vectores, ¿vale? El producto mixto tiene que ser con tres vectores, no puede ser con dos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver la resta de vectores. La resta de vectores, u menos v, pues si yo tengo el vector u, para restarle el vector v tengo que hacer coincidir los dos orígenes, ¿vale? Los dos orígenes. Y el resultado es el vector que va de v a u. Será u menos v, el que va de v a u. Es al revés, ¿vale? Aquí coinciden los orígenes, ¿vale? Y u menos v va de v a u. Las operaciones geométricas de este tipo, gráficas, las vamos a ver muy poquito, ¿vale? Lo único que estoy haciendo es recordarlo del año pasado por si en alguna ocasión encontramos algún problema gráfico, ¿de acuerdo? Pero generalmente lo haremos todo con operaciones con vectores, con cálculos, ¿vale? Con resultados analíticos, no con gráficos. Bien, vamos a ver otro puntito ahora, que va a ser la combinación lineal de vectores y la dependencia e independencia lineal. Y esto lo vamos a ver en el próximo vídeo, ¿vale?